Si tú quieres que un país no se desarrolle, tienes que hacerle ecologista. Los grandes recursos naturales energéticos siguen siendo los mismos desde hace un siglo y medio. El petróleo, no los hemos superado. El carbón, también hay que decir que el agua y que la agricultura es fundamental. También hay un poco de burbuja en la industria de la mal llamada inteligencia artificial. Y todavía, a pesar de todo, por eso siempre dice Marcelo Gullo que la industria es poder, la geopolítica, la geoeconomía, la dialéctica de clases, estados e imperios, todavía se mueve por las inercias de la industria que se empieza a sentar en el siglo XIX y que empieza a construir a determinadas sociedades como punteras y más poderosas. Cuando se olvida que la industria es poder y cuando se piensa que un país puede vivir de exportar plátanos o de exportar cebada o de exportar soja, ahí de lo que se consigue que es que haya una clase oligárquica dirigente que entre comillas vive de las manos muertas, mientras tienes a una burguesía industrial muy pobre y muy débil y a un proletariado y a un campesinado que está en unas condiciones materiales penosas y ahí también se producen fenómenos migratorios, con lo cual todavía a pesar de todo los análisis de Marx, la sociedad industrial capitalista del siglo XIX, aunque es verdad que el mundo ha cambiado mucho con respecto a su época, pueden seguir siendo fundamento para entender los movimientos geopolíticos actuales. Es decir, si tú quieres que un país no se desarrolle, tienes que hacerle ecologista. Qué interesante que lo menciones, porque justo tenía como este paréntesis de China y hay tres cosas que quiero hablar de China esta semana. Primero, o sea, vean, mientras todo el mundo hace lobby en contra, no, la energía nuclear, y China con su soberanía, realmente con la capacidad que tuvo de hacer a su manera y dadas sus condiciones materiales reales concretas, un tipo de insubordinación, de determinar ellos sus propios planes quinquenales, determinar su soberanía energética, planear su crecimiento económico, desarrollar una industria compleja que no depende del monoproducto. O sea, vean, mientras nosotros hacemos este lobby ecologista, China está poniendo planes nucleares. Cuidado, que China está haciendo una política ecologista sensata. A ver, China es el país que más reforestación está haciendo del planeta. Que más ha plantado árboles. Que más ha plantado árboles en zonas desérticas ha transformado desiertos en bosques. Sí, y eso facilitando enormemente su sector primario. La cuestión es que cuando tú le dices a un país subsahariano, no hagas fábricas, no contamines, no hagas pasteras, es que a través de ONGs como Greenpeace, que tendría que ser ilegal, pues, y claro, tú eres un dirigente africano, tú eres un presidente del gobierno de África, y dices, ¿y cómo me desarrollo yo? Que aparte la tecnología entera está en monopolio del imperio anglo, les tengo que comprar una tecnología que me va a poner en detrimento de capacidad productiva y me va a endeudar durante décadas. Ni siquiera les dejan ser capitalistas competitivos. ¿Sabes por qué? Claro. Porque el libre mercado, ¿qué es? El libre mercado no es más que una estrategia que sigue un país que ya se ha industrializado, que ya es potente, para mantener a los otros en una situación de no competitividad. Esto lo explica un economista surcoreano, Ha Jung Chang, en un libro que se llama Pateando la escalera. En Pateando la escalera, que es una expresión que utilizó el economista alemán Friedrich List, economista prusiano, este economista estuvo en Estados Unidos en la época previa a la Guerra de Secesión. Y allí se dio cuenta, él era liberal, clásico, se dio cuenta de que las recetas liberales de Adam Smith y de David Ricardo, de libre mercado, de división internacional de trabajo, no servían y que no era más que yo pongo una escalera para yo subirla a través del proteccionismo económico y a través de la industrialización, y cuando he llegado al tope de la escalera, la tiro para que otros países no la suban, y yo les vendo la idea del libre mercado. ¿Y por qué Iberoamérica es subdesarrollada? Porque durante todo el siglo XIX se tiró la escalera a los países hispanos y a Brasil para que no la subieran, e Inglaterra primero y Estados Unidos después, más Francia, más etcétera, los dejaran en la situación en la que estaban.